I d'uns guanyadors de Sona la Dipo, però en ball tradicional, anem a passar als guanyadors de la tercera edició del certamen provincial de Sona la Dipo, categoria pop-rock, com són Sanford Alligator Band. Estan amb nosaltres i tenim el seu cantant, com és Sergio León. Sergio, bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos? Nada, supongo que radiantes de este pasado fin de semana, Masa Marey se volcó con vosotros para daros ese premio, ¿no? Sí, bueno, se volcaron todos, nos costó quitárnoslo de encima luego, pero bien, sí, bien contentos de haber ganado el Sona la Dipo. I també tenim nosaltres una bona companya. Tinc plaer de presentar una companyera, però també una molt bona veu i cantant, Mireia Plaza. Benvinguda, Mireia. Moltes gràcies, què tal? Molt bé, jo sé que tu fas de tot un poquet, però sé que la veu portes 8 anys i m'han comentat que eres, diguem, l'última peça clau que entra en la Sanford, no? Pues podríem dir-ho així, sí. Sí. Se buscava una xica, una veu femenina més i res, vas tindre l'oportunitat perquè jo coneixia a Sergio i me digué, vols entrar en el grup? I li vas dir, pues sí, ara és el moment, ara m'apeteix. Bueno, ja duc un any en ells i la veritat és que és de lo millor que m'ha passat i més ara, no? Que mira on estem. On esteu, no? Després guanyar aquest premi. Jo sí que coneixerem, durant l'entrevista, coneixerem a la Sanford Alligator Band, però vull que me comentes tu com és aquesta impressió quan coneixes, sobretot, als teus companys i una persona tan especial com Sergio. Per a mi, jo a Sergio ja el coneixia com a cantant i també tinc la sort de poder dir que és el meu amic. I és una persona especial, però especial per bé. I com a cantant puc dir que és un dels meus punts referents en quant a la música. I en quant al meu grup, crec que no podria estar en un grup millor perquè a banda de bons músics són bones persones, no? I jo sempre dic que m'han mal acostumat perquè en comptes de començar com tots els cantants en una orquestra o tirant-li hores, cansant-te, no? Encara que les orquestres estiguen bé, però ja has començat en la Sanford Alligator Band, que és el millor que n'hi ha així en València, no? I damunt fent una música que ens agrada tot, com és el soul i el funky, no? Sí, pero sé que la vuestra comodidad, Sergio, vuestra comodidad es sobre todo el show, ¿no? Estáis más cómodos, digamos, es vuestro registro. Estamos cómodos en la música negra, en todo lo que lleve groove, en sí, todo lo que lleve ritmo, todo lo que te haga bailar. Y sí, el soul, el funk, el blues, el rhythm and blues, todo eso tiene ese componente que a mí por lo menos me gusta. Yo he estado en reggae, en blues, en soul, en funky. Es lo que más me tira de toda la vida. Entonces yo sé que uno de los premios es grabar un disco. ¿Por dónde va a ir orientado ese repertorio? Bueno, el repertorio está claro. El repertorio, bueno, tenemos canciones de soul rollo años 60, Ray Charles, Rufus Thomas, Wilson Pickett, de ese tipo de gente, con nuestras propias letras, con nuestros propios temas, con nuestras propias movidas y locuras de la cabeza. Y bueno, pues un poco pues eso, tenemos un gospel, tenemos algunos temas en clave de funk, tenemos soul, tenemos bueno, blues todavía no, tenemos algún intento fallido de blues que no ha llegado a cuajar. Pero poco a poco, ¿no? Pero poco a poco, sí. Mira, contadme, porque estamos viendo ahora mismo imágenes de vuestro concierto, creo que fue en Chiva. Contadme un poco cuántos sois en el grupo para conoceros un poco más a cada uno de vosotros, Mireia. Bueno, pues somos 10 componentes. Está el batería, que es Javi, tenemos al bajo a Alex, a la guitarra tenemos a Luis, luego el saxo Carlos y el saxo tenor, es así, lo he dicho bien, sí. Dani, no me he confundido. Luego en el piano tenemos a Alfonso y bueno, el payo, como quieren que le llamen, ¿no? El payo y las 3 voces femeninas que somos Naira, Xavi y yo. Y bueno, una gran familia. ¿Y cómo afrontáis? Porque sé que tengo aquí que vais a hacer una gira de 6 conciertos apadrinados por un artista internacional. En este caso me ha dicho que primero en Játiva con David Bisbal, ¿no? Sí. Sí es. ¿Eso parece? Sí. Yo creo que soy la que más emoción tengo. Sí, ¿no? Sí, porque a mí cuando me dijeron con David Bisbal dije, ¿cómo? No, pero muy bien, estamos todos Sergio contentos. Se controla un poco más, ¿no? Pues supongo que los demás sí que estáis un poco... Estamos todos emocionados, lo que pasa es que él tiene esa manera de expresarlo, sí, es ¿no? que soy un hombre impasible y frío. Sí. Sí. Mentira, No todo es una coraza. ¿Verdad? Eso dicen, que los hombres muchas veces nos ponemos esa pantalla, pero en realidad no. No, la verdad es que la procesión va por dentro. Sí, porque sí. Sergio, ¿cómo está Mese? ¿Mese? No, es Mefe. ¿Mefe se llama? Me informa mal, amigo. Sí, es mi gato, yo lo quiero como un hijo, es la luz de mi vida.
Sí. Sí, hombre, mi gato Yo sé que lo idealizas muchísimo. Sí, pero porque... te voy a decir por qué lo idealizo. Que te quiera un perro es fácil, ¿no? Porque los perros son más tontos que los gatos. Pero un gato que es independiente, que no tiene por qué quererte, que te quiera, incluso a pesar de convivir conmigo, que es difícil, yo le doy valor, Tan frío no es, Mireia, tan frío no es. No es frío, pero él tiene que... Es Su peculiar. personaje, ¿no? Es su Soy persona. soy peculiar. Claro. Hombre, todo el mundo entiende que todo el mundo es una persona. Lo que pasa es que yo diferencio lo que es la persona, lo que es Sergio, de lo que es Payo. Sí. Payo es lo que estás viendo ahora. Luego, cuando me quito el traje, pues soy Sergio, soy otra persona. Igual más rara todavía que Payo, ¿no? Porque no tiene por qué ser la mejor, ¿no? Pero sí. Bueno, ¿y por qué llamáis lagartijas? Contarme. Bueno, yo creo que Sergio En será el mejor. Facebook está y lo he visto y digo, qué curiosidad. ¿Por qué esto de lagartijas? Sí. ¿No? Cuéntale tú, Sergio. Bueno, lo de lagartijas es por el nombre del grupo, en serio, ¿no? Porque es Sanford Alligator. Entonces, alligator es una especie de cocodrilo, ¿vale? Entonces, salió el rollo de las cocodrilas y al final pues se quedaron en lagartijas. Sí. Pero a Sí, nosotros porque- nos gusta, no hay que mirarlo desde el lado negativo, sino desde el No, positivo. pues claro que sí, ¿no? Que no Ah, somos unas lagartija es un animal lagartas, muy no digno. somos lagartas, somos No, no, lagartijas, que es muy lagartijas. diferente. Sí. Bueno, me he contado que, bueno, que sois una gran familia, que estáis trabajando muchísimo. Yo sé que muchos grupos de Valencia que ahora mismo nos estarán viendo, pues están en salas de actuaciones, sé que estuvisteis hace poco en Black Note actuando. ¿Cómo es enfrentarse a todo un público, a un escenario con 120.000 vatios de sonido, 70.000 de iluminación, 70.000 de sonido? ¿Qué pasa a un grupo y a gente como vosotros que estáis a lo mejor, igual actuáis en una sala, que actuáis en un escenario tan grande, y en el cuerpo no se pasa a decir, wow, ¿dónde estoy? ¿No? Pero lo importante es actuar, como tú dices, da igual donde sea, en un escenario con muchos vatios y con mucha gente o en una sala pequeña, lo importante es disfrutarlo, que la gente se contagie de nuestra música, que se contagie del show y hacerlo pasar bien a todos, ¿no? y pasarlo bien uno mismo. Y eso yo creo que es lo que pretendemos cada vez que salimos al escenario, ¿no?